Vamos a orar antes de nosotros pasar a estudiar las Escrituras. Si pueden ponerse de pie, por favor. Señor, nosotros agradecemos esta gran bendición de poder compartir con aquellos a quienes tú has llamado a la luz de Jesucristo, a formar parte de la iglesia que tu Hijo, nuestro Salvador, ganó por su propia sangre. Y gracias porque tú nos has introducido dentro de ese plan eterno, tu plan eterno, sacándonos de las tinieblas y trayéndonos a la luz. En esta mañana, danos la bendición ahora de estudiar tu palabra y que tu Espíritu Santo obre a través de ella en nuestros corazones. Concédenos ser fiel en la exponencia de ella. Y según tu gracia, bendícenos, salva a algunos y a otros edifícalos. Gracias te damos en nombre de Jesús, nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, hermanos. Vayan por favor conmigo al capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo número 7. Evangelio según San Juan, capítulo 3, los versículos 1 hasta el verso número 7. Dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Al leer esta porción de las Escrituras, nos encontramos ante una de las conversaciones más inusuales sostenidas por algunos de los líderes dentro de los fariseos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pensamos que era una conversación tan inusual? Pensamos que era una conversación muy inusual porque los fariseos eran abiertamente enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Lucas en su Evangelio, en el capítulo 11, verso número 52 hasta el versículo 54, nos da una idea del sentimiento que los fariseos tenían contra Cristo. Y en palabra de Cristo, en un momento en que Cristo reprende a los fariseos, se le dice en este texto, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Sigue diciendo el Señor Jesucristo, mientras Él les hablaba estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándoles y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Observen que los fariseos tenían un sentimiento tan ameno en contra de Cristo, que la intención de ellos era cazar alguna palabra con la cual pudiese levantar algún tipo de acusación en contra de Cristo, en contra de su ministerio.
Sin embargo, observe que Nicodemo, en contraposición al pensamiento de sus compañeros de partido, Nicodemo ve en Jesús algunos aspectos de su vida y ministerio que nos hacen pensar que las palabras de Nicodemo hacia Jesucristo fueron completamente palabras que nos hicieron pensar que era una relación o una reunión con Cristo muy inusual. Por ejemplo, observe el versículo número 2 de este capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Hay tres cosas que Nicodemo reconoce en la vida de Jesús en este verso. Mira el versículo 2, dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Observe que en primer lugar, Nicodemo ve a Jesús y lo llama Rabí. La palabra rabí era una palabra que venía del arameo, y esta palabra era un título honorífico que los fariseos acostumbraban a darle a los maestros de la ley, a aquellos que se llamaban los maestros del Torá. Generalmente esta expresión era una expresión de respeto cuando se acercaban a la persona y le decían rabí, y era un título que según Cristo menciona en el capítulo 23 del Evangelio según Mateo, desde el versículo 15 hasta el versículo número 38, a muchos de los rabinos se les encantaban que le llamasen de esta forma. Sin embargo, Nicodemo se le acerca a Jesús y le llama rabí, lo reconoce como un gran intérprete y maestro de la verdad. Y recuerden que según el Evangelio, según San Marcos, en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, Marcos registra en el capítulo 3 que el pueblo de Israel estaba sorprendido por las enseñanzas de Jesucristo, porque dice que éste enseñaba como autoridad y no como los escribas. La predicación de Cristo era tomada por los miembros de la nación de Israel y era sopesada o comparada con relación a la predicación o enseñanza de los maestros en las sinagogas de Israel. Y encontraban en Cristo autoridad cuando hablaba. Y era tal la autoridad de Cristo al hablar que la predicación de Jesucristo cambió, transformó hasta el día de hoy a hombres y a mujeres que escuchan la voz de Dios en la predicación del Evangelio. Y esto fue tan contundente, Nicodemo lo llama rabí. Y la palabra rabí, ¿sabe qué significa? Literalmente esta palabra que proviene del arameo significa mi maestro. Rabí, le dice Nicodemo, versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En segundo lugar, Nicodemo habla de Jesucristo y reconoce en Jesús la veracidad de sus palabras. Mire otra vez el versículo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hasta ese momento, sin embargo, Nicodemo solamente veía a Jesucristo como un profeta más en la nación de Israel. No lo estaba viendo hasta ese momento como el Mesías prometido, como el Salvador de los pecadores, como la cabeza de la iglesia. Sin embargo, reconoce la veracidad de sus palabras y la intención en su vida ministerial. Y observe que en tercer lugar, Nicodemo reconoce en la persona de Jesucristo que el ministerio de Jesús estaba siendo sustentado por las manos soberanas del Dios Todopoderoso. Rabí, le dice el verso, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, le dice Nicodemo, puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sin embargo, obsérvese que Jesucristo escucha a Nicodemo y no le dice: Nicodemo, tú sabes, yo soy el Mesías. Tú sabes, choca los 5. No. Observe qué cambio hay en la enseñanza de Cristo. Y nuestro tema en esta mañana es precisamente la enseñanza de Cristo acerca del nuevo nacimiento. Observe que en el versículo número 3, Cristo observa completamente su propósito en su predicación y le dice a Nicodemo, cambiando por completo el tenor de su enseñanza, le dice a Nicodemo lo siguiente, verso 3, respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo es sacudido con esta expresión de Jesucristo. Y le dice en el versículo 4, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Observen, inmediatamente fue cambiado la razón de las palabras de Nicodemo, porque Cristo empieza a tratar con Nicodemo viendo realmente la necesidad de su alma. Jesucristo empezó a observar y al decirle estas palabras a Nicodemo, de que nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Y también les habla, según el versículo 5, al final dice que nadie puede entrar en el reino de Dios si primero no nace de nuevo. Esto trajo cierta preocupación en la vida de Nicodemo. Recordemos que los judíos era una nación que ellos se sentían orgullosos en el caso de los fariseos y siempre ellos evaluaban que eran descendientes de Abraham. Los fariseos entendían que ya ellos estaban dentro del reino de Cristo. Sin embargo, no veían a Cristo como el Mesías. Ellos entendían que ya estaban dentro de ese reino porque habían enseñanzas en el pueblo de Israel donde ellos entendían que entrar a este reino de Dios era posible por lo que hacían y por lo que creían. Por eso usted ve que Nicodemo se sorprende. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? Observe que las enseñanzas de los fariseos estaban completamente inclinadas a pensar que ellos formarían parte del reino de Dios por lo que hicieran, es decir, por buenas obras. Es interesante, hermanos, el texto que leímos de Lucas 11, 52 a 54, donde Cristo a los intérpretes de la ley los acusa porque ellos no permitían con sus enseñanzas, con sus falsas doctrinas, que muchos de los miembros de la nación de Israel entraran a formar parte del reino de Dios. Obsérvelo. Y aún, hermanos, ellos pensaban, los judíos, que Abraham, a quien ellos llamaban que era el padre de la nación, Abraham había alcanzado el favor de Dios por las buenas obras que había hecho. En primera de Macabeo, capítulo 2, verso 52, no lo busquen en la Biblia, que en esa Biblia no aparece. Es uno de los libros apócrifos. Segunda de Macabeos y esos 6 libros apócrifos que fueron escritos durante ese tiempo de silencio en la nación de Israel, donde no había profeta de Dios que enseñaran las escrituras. Alguien escribe en ese capítulo 2, verso 52 de aquel libro, que la salvación por la fe de Abraham había sido el resultado de las obras que Abraham había hecho. Y es interesante que cuando vemos el capítulo 4 del libro de Romanos, el apóstol Pablo, hablando de manera particular sobre ese tema de la justificación por medio de la fe, de la cual Abraham fue bendecido, allí el apóstol menciona que Abraham, al ser llamados a tener una relación con Dios, era un impío, igual que todos nosotros lo fuimos. Es increíble. El verso 25 de Romanos 4, el apóstol Pablo dice, Dios justifica al impío. Y el texto que leyó el hermano que estaba cantando aquí ahorita, de ese texto de Efesios nos enseña, Efesios capítulo 2, que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados antes de ser traídos por Cristo mismo a ser parte de la iglesia de Dios. Por esto, hermano, cuando Cristo enfrenta a Nicodemo de esta forma y les habla acerca del nuevo nacimiento, Cristo les responde a Nicodemo la inquietud de su alma. En primer lugar, ¿qué es nacer de nuevo? El nuevo nacimiento es una obra soberana que Dios aplica por gracia en el alma de los hombres. Es una obra soberana. Por eso observe que Nicodemo se sorprende. ¿Cómo puede hacerse esto?
Y esta expresión de cómo puede hacerse esto es porque Nicodemo entendió, según las enseñanzas que durante tantos años había recibido y él mismo enseñado en la nación, él entendía que todos los aspectos de la salvación se obtenían por las buenas obras y no por la gracia y soberana, inalterable obra del Señor en el corazón de los hombres. Hermanos, el nuevo nacimiento no procede o no se cumple en nosotros por cosas que hacemos o dejemos de hacer. El nuevo nacimiento no se opera en el alma del hombre porque nos paremos en un momento en una congregación, caminemos por el pasillo y nos paremos al frente y hagamos una profesión de fe. No, esto no es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento tampoco se cumple en el alma de un hombre porque éste tome de sus bienes, empieza a ayudar a muchas personas y en ocasiones, como ha pasado con nosotros en este contexto de Puerto Rico y del huracán, venga alguien con los bolsillos llenos de billetes de a 100 y nos dé una buena ofrenda. Hermano, no, esto no es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento tampoco se cumple en la vida de una persona de manera gradual. En la medida que voy escuchando la palabra de Dios, Dios me va bendiciendo, voy creciendo y así nazco de nuevo. No, hermanos. El nuevo nacimiento acontece de manera instantánea. Es de manera inalterable. Dios opera el nuevo nacimiento en el alma humana. Y lo opera sin que el hombre tenga que obrar o hacer cualquier cosa para nacer de nuevo. Es una obra que viene del cielo y que beneficia al hombre. Cristo le dijo a Nicodemo claro, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Interesante, hermanos, que en la expresión que Cristo le lleva a Nicodemo entendió dos cosas. En la primera, según el versículo 3, Cristo le dijo, tú no estás viendo el reino de Dios. Y el versículo 5, Cristo le dijo a Nicodemo, tú estás fuera del reino de Dios. Un hombre después de tanto tiempo siendo parte de la religión dominante en la nación de Israel y que era un maestro de la ley, Cristo le dice claro, Nicodemo, tú no has visto el reino de Dios. Nicodemo, tú estás fuera del reino de Dios. Fíjese claro el versículo 5 en el final como dice. Es contundente esto, hermano. Dice, no puede entrar. Dándole a entender que estaba fuera. ¿Se da cuenta? Y le dice en el versículo 3, no puede ver. Dándole entendido que Nicodemo estaba ciego. Todos nosotros, y hablo con los cristianos, en un momento dado estábamos en la misma condición. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe usted qué es lo que impide que un hombre no vea ni entre en el reino de Dios? Lo que impide estas cosas son nuestros pecados. Nuestros pecados. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y versículo número 9. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, una de las cartas más fuertes que encontramos en el Nuevo Testamento, le dice lo siguiente a aquella iglesia de Corinto, 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Esta iglesia era una iglesia numerosa, es tal vez la iglesia más numerosa que se formó bajo el ministerio del apóstol Pablo. Algunos piensan que esta iglesia podría tener entre 5 a 10,000 miembros. Y esta iglesia de Corinto se le forma al apóstol Pablo bajo su ministerio durante 1 año y medio que Pablo trabajó en aquella región. Era una iglesia numerosa y se piensa que es la única iglesia de todas las que se mencionan en el Nuevo Testamento en donde estaban manifiestos o presentes todos los dones del Espíritu Santo. Y observe lo que Cristo le dice acerca del reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 9.
Le dice claro, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Permítame explicar algo aquí acerca de los afeminados. Según la palabra griega, esta palabra afeminado que aparece aquí no se refiere a personas que tienen manerismos. No. El texto hace mención que los afeminados que menciona aquí son aquellas personas quienes en una relación homosexual entre hombres u homosexual entre varones es la persona quien en esa relación hace la función de la mujer. Y observe que el texto es claro cuando dice ni los afeminados ni los que se echan con varones, mencionando el uno y el otro como personas que por causa de sus pecados no entrarán a formar parte del reino de Dios. Y es interesante, hermanos, cuando leemos este texto, que todos los pecados que aquí mencionan son exactamente el resumen de todos los pecados que los hombres cometen en este mundo. Mire otra vez el texto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y por si acaso, vamos a Apocalipsis capítulo 21 para ver algo más de esta listita. Apocalipsis capítulo 21. Veamos algo más de esta listita. Versículo número 18. Aquí dice la escritura, Apocalipsis 21:8, entre esa lista: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la razón, amados hermanos y amigos, por la que es necesario que Dios opere el nuevo nacimiento en el alma humana. Ningún hombre podrá entrar a formar parte del reino de Cristo a menos que el mismo Dios nos derrame su gracia salvadora en el corazón nuestro y nos haga ver a Cristo, nos haga ver esa cruz y nos haga ver la esperanza de Jesucristo. Amén. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ahora la pregunta es, si entonces ninguno de nosotros podemos nacer de nuevo por lo que hacemos, si entonces ninguno de nosotros podemos nacer de nuevo, entonces por cualquier obra que nosotros estuviésemos haciendo, ¿cómo es posible que sea operado en el alma nuestra el nuevo nacimiento? Si observamos el texto, y observe que dijimos en principio que el tema nuestro es la enseñanza de Cristo acerca del nuevo nacimiento, si observamos el texto, Jesucristo se encargó de enseñarnos completamente cómo es que opera en el alma humana el nuevo nacimiento. Observe el versículo 4 de San Juan capítulo 3. Nicodemo está preocupado y le dice a Cristo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y observe la respuesta de Cristo a la pregunta de Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
¿Qué significa este versículo? Observe que Jesucristo le dice a Nicodemo que debía nacer de agua y del Espíritu. Cuando habla del agua, ¿a qué se está refiriendo Cristo al mencionar estas palabras? Es necesario que nosotros prestemos atención porque las Santas Escrituras se encargan de darnos los detalles pertinentes con relación al significado del agua. En el Evangelio según San Juan hay palabras que son propias del evangelista, sin embargo, cada punto que él menciona es explicado en el mismo Evangelio. Y de hecho, esto es uno de los principios que tiene la Biblia. La Biblia habla una cosa y en otro libro se encarga de explicarla. Observe lo que dice en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, donde Cristo mismo, el mismo que le dijo a Nicodemo que debía nacer de agua y del Espíritu, el mismo Cristo se encarga de explicarle a Nicodemo el significado de la palabra agua. San Juan capítulo 15. En este capítulo 15, Jesucristo está reunido con sus discípulos una semana antes de su muerte. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19 de este Evangelio de Juan, Cristo pasó esa semana sin salir a predicar el Evangelio a todas las regiones de alrededor como era su costumbre, sino como ya estaba próximo el momento de su muerte. Cristo lo dedicó esa semana a sentarse con sus discípulos, a darle algunos detalles concernientes a su partida y a darles algunos detalles acerca de dónde debía estar el corazón de ellos en la nación. Dice el versículo 1 de este capítulo 15 de Juan, Cristo le dice a los discípulos, oigan, yo soy la vid verdadera, dice Cristo, y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Y observe el versículo 3. Cristo le dice a sus discípulos, ustedes, ya vosotros, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando Cristo le habla a Nicodemo acerca de que debía nacer de agua y del Espíritu, Cristo lo que le está diciendo que el nuevo nacimiento llega a la vida del hombre cuando el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, palabra que el mismo Espíritu Santo ha inspirado, y bajo la predicación fiel de la palabra en una congregación, el Espíritu Santo, conociendo la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, incluyendo de los que no conocen a Cristo, es el Espíritu Santo quien empieza a aplicar en nuestros corazones la palabra de Dios, a fin de que por esa aplicación del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestras almas sean levantadas de entre los muertos y veamos por medio de la fe y la obra del Espíritu Santo a Jesucristo y a este crucificado. A Cristo sea la gloria. Es Cristo quien opera en nuestros corazones. En la medida que la palabra de Dios se va predicando, dice en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, hablando de Cristo en la presencia de las iglesias, que Cristo es aquel que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, diciéndonos con esto que Cristo está presente de manera especial cuando la iglesia se reúne como estamos reunidos nosotros hoy en el día del Señor. Hermanos, ¿quieres escuchar a Cristo hablando a tu corazón? Ven cada domingo a la iglesia y escucha al pastor predicando el Evangelio. Mucha gente quiere escuchar la voz de Dios, porque la gente cree que Dios es como un muñeco. Hermanos, cuando venimos a la congregación y empieza a escucharse la predicación de la palabra, ¿no le ha pasado a usted de que pareciera como si el pastor conociera la vida suya? ¿Y quién le dijo a este hombre eso? Hermano, es que el Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia, se pasea, y en la predicación de la palabra, ¿cómo sucede? No lo sé. Pero el Espíritu Santo empieza a aplicar en la vida de cada quien la enseñanza de Cristo,
para fortalecernos, para bendecirnos y en la mayoría de los casos en aquellos que no conocen a Dios, para que conozcan a Cristo y se rindan a Él. Pero hay otro texto que sigue hablando de esto. Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo hablando sobre el significado de esta palabra, la palabra agua que aparece aquí en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. El apóstol Pablo le dice lo siguiente a la iglesia de Cristo, de manera particular la iglesia de los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo número 25. Observe que allí la palabra de Dios dice: maridos, Efesios 5, 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué medio? Por la palabra. Nicodemo evidentemente ignoraba todas estas cosas. Nicodemo pensaba que por todas las cosas que estaba haciendo, ya él pertenecía al reino de Dios. Nicodemo pensaba que por ser uno de los fariseos, ya por ello estaba seguro dentro del reino de Cristo. Mas sin embargo Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Estaba fuera de ese reino. Estaba fuera de ese reino. Y es tan interesante, amados hermanos, lo que la Biblia dice con relación a este asunto en particular, que entiendo que no puedo irme y terminar esta predicación sin primero mencionar algo que dice en el libro de Colosenses. Vamos a Colosenses, para que usted pueda observar en palabras del Señor Jesucristo cómo opera este asunto. Recordemos que nosotros nacemos en pecado. Cuando nosotros nacemos de nuestra madre, nuestro padre, nuestros familiares nos ven como un niño hermoso, aunque hayamos nacido feo. Así lo ven nuestros papás. Pero hermano, hay un problema. Cuando nosotros nacemos en pecado. Como alguien dijo en una ocasión, nosotros llegamos a este mundo dañados de fábrica. En el Salmo 51, versículo 2 al versículo 6, David menciona allí diciendo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En Jeremías capítulo 2, versículo 22, las escrituras nos señalan diciendo, óigase, y el texto es fuerte por lo que dice. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Y en el capítulo 53 del libro de Isaías, allí nuevamente aparecen palabras bien fuertes con relación a lo que es el estado espiritual del hombre sin Cristo, donde se nos dice claramente: todos nosotros somos como suciedad. Oiga el texto: todos nosotros somos como algo sucio por nuestros pecados. Todos nosotros somos como suciedad. Todas nuestras justicias, es decir, todas aquellas cosas que hacemos, que pensamos que moralmente es buena, Dios lo ve como un trapo sucio. Así Dios ve al hombre. Por eso es que necesitamos nuevo nacimiento. Porque cuando Cristo viene sobre nosotros en la persona del Espíritu Santo, nuestras almas son despertadas para ver a Cristo en la cruz. El Espíritu Santo nos lleva hacia Cristo, y la sangre que Cristo derramó, que todavía es sangre abundante, esa sangre limpia el alma del hombre para que éste, limpio en la sangre del Cordero de Dios, entre al reino del Señor Jesucristo.
Y observe cómo Pablo lo plantea o lo presenta, lo que Cristo hace en la persona de Dios el Padre en el momento del nuevo nacimiento. Mire Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice este texto: con gozo dando detalles el apóstol Pablo sobre esta gracia, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y mire el versículo 13. Dice: el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Usted ve lo que el texto dice? Lo primero que el texto nos menciona que Dios hace es que nos libra, nos liberta, rompe las cadenas que nos atan al diablo. Es lo que el texto dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Rompen esas cadenas espirituales que nos atan al diablo y a su reino de maldad. Y dice algo el texto en la segunda parte, dice: y Dios mismo nos traslada al reino de su amado Hijo. ¿Cómo acontece este traslado? Dios es que lo hace. En el momento del nuevo nacimiento somos una persona que no tenemos piernas ni brazos. No podemos hacer nada para salvarnos. Y Dios mismo viene, como vienen los hermanos y toman esta bocina. Mira a ver si esta bocina se puede mover sola. Bocina, ve donde el pastor. Si no viene el hermano por ahí que tiene los molleros y la agarra y la lleva, no se mueve. Ese, hermano, exactamente lo que Dios hace con nuestras almas. En el momento del nuevo nacimiento, Dios toma nuestras almas, nos arrebata de las manos del diablo y nos lleva en sus brazos de amor, lavado en la sangre de Jesucristo, y nos entrega en las manos de Cristo. Por eso Cristo dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz. Yo la conozco, dice Cristo, y ellas me oyen. Nadie, dice Cristo, cuando Dios nos pone en las manos de Cristo, nadie nos arrebatará de su mano. Esa es la obra que Dios hace en el nuevo nacimiento. Esto cuanto Dios hace en el nuevo nacimiento. Por esto, amados hermanos y amigos, observemos que la palabra de Dios sobre este particular es clara cuando nos habla de este asunto en particular. El nuevo nacimiento no es operado por el deseo que el hombre tenga de entrar a este reino de Dios, porque aún el deseo de entrar al reino de Dios es el mismo Dios quien lo produce en el corazón. Día como hoy, en una nación como República Dominicana, a esta hora, fiesta y playa. Como dicen en Puerto Rico, party y jangueo. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros en el día de hoy? Es por la gracia de Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz de Cristo. Que en el día de hoy, aquel hermano se levantó a las 7:45. La hermana Milagro se levantó a las 4:30. A preparar de las cosas que disfrutaremos en breve. Yo me levanté faltando 10 para las 5. Otros se levantaron más temprano. Esto es el deseo que Dios pone en nuestros corazones. Venir a la iglesia, pararnos aquí como estábamos parados allí, cantando aquella alabanza: aleluya, glorioso intercambio. Hermano, perdón, pero yo no canto como tú, pero ahí voy. Pero hermanos, observen que la obra de Dios es la que hace estas cosas. Dios mismo aún en la eternidad, óigase, antes que todas las cosas existieran, Dios empezó a escribir aún nuestros nombres en el libro de la vida. Y mientras nosotros andábamos en este mundo en bebidas, en jangueo y todo lo demás,
Sin embargo, nuestro nombre estaba escrito y Dios en su providencia ejecutando su plan para llamarnos a la gracia de la salvación. Por eso dice ese texto de Efesios, por gracia sois salvos. Gloria sea a Jesucristo. Amados hermanos, ¿qué podemos aprender acerca del nuevo nacimiento? Podemos aprender por lo menos dos cosas. La primera, que la obra del nuevo nacimiento no procede del deseo ni de la voluntad de los hombres, sino de la mano soberana de Dios, el cual está organizando su reino, llamando hombres y mujeres de diferente pueblo, linaje, lengua y nación, e introduciéndolo por su gracia a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Dios nos introduce por su gracia, nos llama por medio de la predicación de alguien. Dios empieza a operar bajo el ministerio de la predicación, y como el pastor María me dijo hace poco, Dios llama a los pecadores cuando usted empieza a ejercer el ministerio al cual Dios lo ha llamado, y por la predicación Dios va llamando a sus santos escogidos a ser parte de su pueblo. Es como el padre que sale de la casa buscando a su hijo y empieza en todo lugar llamando, hijo, ven a tu casa. Así Dios nos llama, trayéndonos de las tinieblas, de las manos del diablo, y nos introduce en el reino de Jesucristo. Eso no es obra nuestra. Eso viene del cielo. Y lo segundo, hermanos, que podemos aprender acerca del nuevo nacimiento es que Dios, en el ministerio del Espíritu Santo, empieza a operar a nosotros usando su bendita y santa palabra. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22, y versículo número 23, nos dice algo con relación a esto en particular. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 22 y versículo 23. Dice, hermano, que Dios ha tratado con nuestros corazones, dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y observa el verso 23 cuando dice, siendo renacidos, es decir, habiéndose operado un nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, o sea, no por la obra de los hombres, sino por una simiente incorruptible, hablando acerca del Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo obrando por la palabra de Dios, palabra que vive y permanece para siempre. Y es interesante, hermano, como dice el verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es interesante que este verso 25 dice al final, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que aún la obra del nuevo nacimiento, Dios la opera mediante la enseñanza, la predicación, la proclamación, el anuncio de Cristo en su santo, glorioso, bendito, poderoso y todo suficiente evangelio. Amén. Amados hermanos, ustedes pueden ser un gran instrumento en las manos de Dios. Dios a ustedes le ha dado una gran bendición, ser llamados a formar parte de una iglesia local. Y en el ejercicio del ministerio de esta iglesia,
Dios nos da una bendición de someternos al ministerio de esa iglesia, ministerio que Dios ha inaugurado por medio de Cristo y estableciendo pastores en la iglesia. Cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, como estamos hoy día, y cada vez que escuchamos la predicación del Evangelio, el Espíritu de Cristo opera en nuestros corazones. Hermano, no deje de asistir a tu iglesia. Por ninguna razón. Si es por un dolorcito de cabeza, tómese una pastilla. Si es porque no tiene transporte, pastor, como dicen aquí, pon bola, ¿cómo dice? Dame una bola. O dame un ray, para decirlo en inglés. Hermano, no deje de venir a la iglesia. No deje, hermano, de apoyar el ministerio de su iglesia. Moisés, esta es la iglesia a la que Dios te trajo después de 4,000 kilómetros. Tú no estás aquí por casualidad, no. Así que Moisés, Fort Lauderdale, ¿cómo es que se dice? Sarai, ¿cómo es? Eso mismo es. No he podido pronunciar todavía el nombre de este lugar. Pero aquí Dios ha levantado esta iglesia. Una iglesia de Dios. Hermanos, sigan perseverando en el camino de la verdad. Sigan, hermano, apoyando el ministerio de su iglesia local. Sigan, hermano, orando por sus líderes, por sus pastores. Oren para que Dios, por medio del ministerio de la predicación, opere el milagro de la salvación en el alma de los hombres. Únanse conmigo en oración, porque yo he estado orando para que Dios a ustedes le dé un local. Estoy orando por eso. No le he dicho nada al pastor, pero estoy orando. Y el día de la inauguración, Rosa, prepárate. Compramos 2 pasajes otra vez y estamos aquí. Amén. Hermanos, Cristo es nuestro Señor. En cuanto a ti, amigo que me escucha, quiero decir las últimas palabras. Cuando leemos esta porción de la Escritura sobre esta conversación que Cristo tuvo con Nicodemo, hay algún aspecto que Cristo le menciona a Nicodemo que es necesario que nosotros también veamos en esta enseñanza. En el pueblo de Israel, según lo que menciona allí el versículo número 14, se nos menciona que Moisés en el pueblo de Israel, por causa del pecado de la nación, había levantado un palo o un asta y en la punta de este había sido puesta una serpiente de bronce. Esta serpiente había sido colocada como una forma de parte de Dios de mostrar al pueblo de Israel que todos aquellos que fuesen mordidos por una serpiente, evento que estaba aconteciendo en ese momento mientras el pueblo estaba en el desierto y antes de pasar a la tierra prometida, dice que en el momento que esa serpiente mordía a cualquier hombre, de cualquier lugar de la nación que mirara hacia donde estaba aquel palo con aquella serpiente, miraba allí, recordaba sus pecados, que es el significado de la serpiente, y Dios derramaba su gracia y la persona no moría. El pecado es nuestra serpiente, es tu serpiente. Y el pecado se ha encargado de morderte hasta el punto que por causa del pecado tu alma ha sido alejada, ha sido apartada, te encuentra de espalda a Dios y necesitas del nuevo nacimiento. En este momento, a través de esta enseñanza que aparece en este texto, lo que estábamos viendo era de manera profética a Cristo, que sería levantado en la cruz para derramar sangre y para perdonar los pecados de los hombres. Y observe que versículo 14 nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose acerca de Cristo, sea levantado.
La muerte de Cristo no fue un evento casual. Cristo murió y a través del derramamiento de su sangre, el Espíritu de Cristo operará la salvación, obrando en el alma de los hombres, llevándolo a Cristo para que éste por su gracia y excelencia alcance la salvación de sus almas, alcance el perdón de sus pecados. Estimado amigo, sin Cristo, en este momento, ahí donde estás sentado, pide a Dios que opere en tu alma el nuevo nacimiento. En este momento, pídele a Dios: Señor, ten de mí misericordia. Señor, perdona mis pecados. Señor, hazme nacer de nuevo. Pídelo. Porque Cristo dijo en su momento, según San Juan 6:38, el que a mí viene, dice Cristo, no le echo fuera. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, mira hacia Cristo, pide a Dios que te permita ver esa cruz. Y al Cristo crucificado se levantó de entre los muertos el tercer día. Y Cristo te extiende esa mano. Toma la mano de Cristo, tómala, no la suelte. Y pide al Señor que te dé el nuevo nacimiento. Quiera nuestro buen Dios utilizar esta mañana su palabra y traer salvación y edificación en medio de su pueblo. El Señor te bendiga. Iglesia Bíblica, gracia y verdad.